20 años sonando a Radiográfica. Suscríbete a la comunidad Radiográfica. Ingresá a www.radiográfica.org.ar y potenciá la comunicación popular. Comunidad Radiográfica. Sumate. La Gráfica Cultural. Industria de artistas. Una fábrica recuperada. Industria de la cultura. Un espacio cultural. Es un lugar en manos del trabajo, del pueblo organizado y del barrio La Boca y Barracas. Un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, @lagráfica.cultural. Una matriz productiva nueva. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Hola gente de Radiográfica, soy Adrián Stoppelman y quiero contarles que este sábado 15 voy a estar en una función muy especial en mi floresta natal en el Teatro Río Colorado de la calle Segurola 2355. Entradas por Passline o llamando al 11 35 90 57 45. Sábado 15, Floresta, función despedida de... Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Con la fuerza de los hechos, seguimos creciendo. Sindicato del Seguro. Tenemos futuro. Vuelve Venimos de muy lejos al Galpón de Catalinas con Giovanni Malatesta, agitatore vocazionale. Clementina Costadoni de Bosani e Quattro Figli. Manuel Torubio Puscova Ruñaga de Asarragay. Venimos de muy lejos en el Galpón de Catalinas, sábados 21 a 30 horas. Qui è tutta una merda, tutta una merda. Mundo Patricios. Donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radiográfica FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. El Ariete, fuera de la agenda mediática. Historia, derechos humanos, arte, cultura, música. Todos los sábados, de 15 a 16 horas, El Ariete, por FM 89.3, Radiográfica. La Gráfica. Sonido soberano. Una radio nacional y popular. A partir de ahora y como todos los jueves, comienza... Vamos arriba.
Si el gavilán se comiera, ay, se comiera como se come al ganado. Si el gavilán se comiera, ay, se comiera como se come al ganado. Ya yo me hubiera comido el gavilán colorado, ay, gavilán, gavilán, ay, gavilán, ay, gavilán. En la barranca de Apure, anda de Apure, suspiraba un gavilán. En la barranca de Apure, anda de Apure, suspiraba un gavilán. En el suspiro decía muchacha de Camaguán, ay gavilán, ay gavilán, ay gavilán, ay gavilán. Canuero del río Arauca, pásame pa'l otro lado. Canuero del río Arauca, pásame pa'l otro lado. Que me viene persiguiendo el gavilán colorado, ay gavilán, gavilán, ay gavilán, ay gavilán. Ese gavilán primito, anda primito, se cree muy gran volador. Ese gavilán primito, anda primito, se cree muy gran volador. Que se remonte en lo alto para divisar mejor, ay gavilán, ay gavilán, ay gavilán, gavilán. Dilo, Chucho. Jesús Díaz, de Barlovento para el mundo. Y así arrancaba otro jueves de esto. Vamos arriba, estábamos escuchando Barlovento, San Juan y Gavilán. Esto es tambor cumaco, ¿no? Si no, tambor urbano. Sí. Y el género folclórico, como Tambor, es tambor. Se baila, hay distintos tambores dependiendo, pero se baila en las costas de Venezuela. Esto arrancaba así, 21:10, esto es Vamos Arriba. Y tenemos de invitada a Marina Simonet y a Roberto Echavarría. Un gusto, loco, gracias por estar acá presentes en Radio Muchas Gráfica. Mi compañera de siempre, Kissy Olivera. Buenas noches. Buenas noches. Y Ayana. mi hija Diana acompañándonos también ahí aprendiendo el ejercicio de hacer radio. Guido del otro lado en los controles segundeándonos. La gente que se quiera comunicar al programa lo puede hacer al 11 50 12 35 89 y dejarnos el mensaje que tengan ganas. Hoy tenemos un programa, ¿no? Hay charla política, de literatura, acá gente de países hermanos. Roberto es del gran pueblo de Cuba, un pueblo ahí donde también siempre he tenido muchos amigos desde chico. Creo que te lo había dicho en el mensaje, ¿no? Sí, me comentaste. Oye, a mí me parece increíble porque venir de tan lejos hasta acá y encontrarse personas que tienen esa afinidad por Cuba, que estamos allá arriba en el medio del mar, pues tú sabes, impresionante y súper agradecido. Hay una pila, pero hace años que hay inmigrantes cubanos acá en Buenos Aires y bueno, nada, tuve la suerte también de encontrármelos en la vida y pegar tremenda amistad ahí, como dicen ustedes. Marina, contanos un poco, sos escritora, tenés ahí algunas cosas publicadas. Sí, soy escritora y periodista también, comunicadora. Publiqué un libro hace algunos años que se llama Los hijos de la revolución. Es un poco de crónica y poesía, un poco de todo, narrando, bueno, mi experiencia viviendo en Venezuela, protestando en Venezuela y también emigrando. Y ahora sí, tengo un poco publicado de todo, hago mucha poesía sobre la migración, ahora estoy haciendo un poemario de migración, y también un poco de periodismo y artículos periodísticos, ese tipo de cosas. ¿Qué se siente estar lejos de su tierra, publicar también, ¿no? Todos esos artículos periodísticos que decís, ¿no? Que tienen que ver también con la política, con la situación que viven los inmigrantes y sobre todo, ¿no? Tener la añoranza ¿no? y el saber de la gente que quedó viviendo allá en tu Venezuela natal. Sí, bueno, creo que he escrito un libro y voy para otro intentando responderlo. No he podido. Sí, o sea, yo, por ejemplo, a mí me pasa siempre algo que siempre quiero escribir sobre otra cosa y siempre termino escribiendo sobre Venezuela. Me pasa de una forma u otra, incluso cuando es narrativa.
en un cuento que publiqué que tú leíste hace poco, de alguna forma u otra siempre sale algún personaje de Venezuela o un poema de Venezuela, ¿viste? Y ya ha sido tan fuerte que dije, bueno, voy a volcarme a eso. Yo creo que el estar lejos es una sensación muy difícil de explicar, y si la podría decir, es estar en dos partes al mismo tiempo, ¿no? Porque uno realmente nunca deja de hablar de su país o de estar en su país, pero cuando vuelves tampoco eres completamente de allá. O sea, yo tengo tanto tiempo en Argentina, tengo casi 8 años, que cuando vuelvo tampoco soy de allá. Tengo modismos argentinos, tengo mucho tiempo, a veces se me sale un acentico, ¿viste? Estás aporteñizada. Estoy aporteñizadísima, entonces es intentar estar en dos lugares al mismo tiempo, y así un poco transcurre mi vida y mi literatura y mi periodismo. Y el periodismo lo hago más que nada porque creo que es importante hablar de Venezuela, y bueno, acá aprovechando que tenemos al compañero de Cuba, que yo le dije para invitarlos, porque dije es importante hablar sobre estos países y sobre lo que pasa en ellos. En el momento en que Marina me propone invitarte, me dice, bueno, hay un periodista cubano que está acá de paso, y en un momento me pasa tu perfil de Instagram para saber de quién estaba hablando, y veo que Roberto es director de Cubanet, que es un canal que veo hace años. Se emociona mucho. Mira tú qué cosa, ¿eh? Fue tremenda sorpresa. Increíble. En esta cuestión de tener amigos cubanos y tratar de conocer un poco más aquella tierra lejana, fue un canal que miré durante un montón de tiempo, y bueno, un honor que espero que lo sigas mirando todavía. ¿Qué se siente estar también, no? Como inmigrante, en este momento estás viviendo en Estados Unidos, ¿no? Sí, estoy viviendo en Miami ahora, sí. ¿Y el canal cuánto tiempo tiene? No, Cubanet está desde el año 94. Es el medio independiente más antiguo. Inclusive antes de los medios oficiales ya estaba Cubanet en internet, y en aquel tiempo se reportaba, los periodistas hablaban por teléfono con la redacción en Miami y le narraban la nota al redactor en Miami por teléfono, y entonces el redactor la subía al website. Eso era una cosa muy, muy rudimentaria, muy pionera, y luego con el tiempo se fue sofisticando hasta ahora que, bueno, ya tenemos pues nuestros canales en todas las plataformas, tenemos unos 3 millones de seguidores en suma de todas las plataformas, así que súper contentos con el trabajo que vamos haciendo. Yo, en lo personal, no tengo ningún problema en decir que tengo un pensamiento bastante socialista. El argentino políticamente es socialista, ¿no? Por decirlo así, también, que el socialismo tiene mucho que ver con la doctrina peronista y el movimiento, etcétera. Igualmente no titubeo en decir que lo que están viviendo ustedes, tanto en Venezuela como en Cuba, es una dictadura. Para mí, o en lo personal, esto lo digo yo, cualquier manifestación de poder que se quiera perpetuar en el tiempo eternamente, ¿no? sin tener en cuenta la voz y la voluntad de su pueblo, es una dictadura, claramente. Sobre todo Cuba tiene 70 años, ¿no? 66 años, sí. Una pila. ¿Qué se sienten como comunicadores? ¿Cómo sienten ese peso en la comunicación para sus compatriotas, incluso, ¿no? como la persecución política o incluso... Perdón, se me trabó. La censura como periodistas. Sí. Bueno, eso que dices tiene dos vertientes. La primera es la comunicación para acá, para Argentina, y cómo uno se percibe acá, y en mi caso es una lucha muy grande, porque parece una contradicción decir que uno es de Venezuela y puede ser de izquierda, como es mi caso. Y para mí no lo es, porque lo que está pasando en Venezuela es justamente lo menos acercado al pueblo y lo menos acercado a las personas que hay. De hecho, es bastante más parecido a un gobierno de derecha que otra cosa. Y es lo que siempre repito, las dictaduras, cuando se convierten en dictaduras, no importa el discurso que tengan. O sea, no importa si hablan de izquierda o de derecha, porque al final son una dictadura, y él hablará más en el caso de Cuba, pero lo que pasa es que hay una cúpula que se enriquece al costa de los que están abajo. ¿Qué más de derecha hay que eso, no? O del pensamiento de derecha. Después la censura, creo que los dos lo vimos de igual forma. Yo le contaba cuando venía que fui a Venezuela un poco de vacaciones y un poco también a hacer investigación, y fui con mucho miedo. De hecho, antes de ir le dije a mi mamá, o sea, si a mí me meten presa, tú tienes algún contacto, ¿no? Y creo que realmente es una cuestión tan azarosa que entré y salí por una cuestión, bueno, de digamos, casi que suerte, por hacer el periodismo, porque no solo persiguen a las personas que hacen periodismo, son muy reconocidas, sino incluso a la gente que envía un mensaje de WhatsApp y dice estoy en contra de Maduro, incluso eso es perseguido. De hecho, cuando María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz hace algunas semanas, a los periodistas que los anunciaron en la radio los sacaron del aire.
Entonces es ese nivel, es muy difícil y bueno, yo voy a ir a Venezuela hasta que pueda, pero estoy segura que si triunfo más en mi profesión va a llegar un momento en el cual no pueda ir. Entonces, en mi caso, no sé cómo será el caso de él, pero yo vivo esa dualidad de intentar hablar desde mi país, desde otro lado, que no sea el decir, no, bueno, entonces como yo estoy en contra de Maduro, banco a Milei y banco a Trump y banco a cualquiera que se monte y diga, bueno, yo soy de derecha. Ese no es mi caso. Y además, nota al pie de página que tú lo dijiste, un gran error del peronismo es no denunciar justamente eso, porque por ejemplo Miriam Bregman, que es la dirigente del Frente de Izquierda, dice abiertamente que Venezuela es una dictadura y no veo una contradicción en eso, dice Venezuela es una dictadura y yo soy de izquierda, deberían poder convivir. Ya, me callo lo de acá. No, pero muy bien. Me emociona. Muy bien. Y es un tema súper delicado porque, por supuesto, durante tantas décadas el gobierno cubano se ha encargado de venderse al mundo con un mensaje de humanidad, de precisamente velar por los pobres, por los pueblos más vulnerables, y en este caso la comunidad cubana en sí, pero los cubanos en ese sentido nos hemos sentido siempre muy solos, en realidad, porque no se ha sabido interpretar, sobre todo desde los gobiernos de izquierda en el mundo, ¿no? La realidad del cubano a pie, ¿no? Por más que el gobierno cubano diga que en Cuba están garantizadas las necesidades y los derechos más básicos, la educación o la salud, no tienes que pagar para ir a una escuela, pero ¿cuál es el otro precio que tú pagas a nivel humano de recibir una educación que es de adoctrinamiento? Desde que eres chiquito tienes que estar repitiendo consignas que no corresponden con la educación de un niño, ¿no? Que debe educarse con valores de niño, ¿no? Pues te están politizando la educación desde que tienes 6 años, básicamente. Y luego ya ni te cuento cuando llegas a la universidad, que o eres obligatoriamente marxista o no tienes otra alternativa. Eso no es libertad, eso no es humanismo. Y por eso siempre nos hemos sentido muy mal interpretados, porque cuando tratamos de denunciar esto que está sucediendo, esa represión, esa violación a los derechos más básicos, que es libertad de expresión, libertad de asociarse, de agruparse, de levantar la voz, pues se nos tilda de fascistas o de conservadores o de lo que sea. Y no es así. El tema cubano y el tema venezolano pasa allá de un tema de ideología. Es un tema humano, básicamente. Son países en los que se están cometiendo ya prácticamente genocidios, crímenes de lesa humanidad. Se está acabando con poblaciones enteras. Ahora mismo en Cuba hay una epidemia tremenda de un virus desconocido que ni el propio gobierno sabe qué virus es, porque es una cepa que ahora, dentro de la insalubridad que vive ese país y la falta de medicamentos y todo lo que ocurre, que no hay corriente eléctrica, no hay agua, no hay nada, pues surgen estas epidemias y pues estamos viviendo una situación tan crítica que lo único que pedimos es que no se hable desde la izquierda o desde la derecha, sino que se hable del cubano, del ser humano que está siendo oprimido y coartadas sus libertades a punto tal de que ya ni siquiera tiene lo más básico garantizado, porque hace 30 años todavía tú podías decir, el gobierno te garantiza una libreta de abastecimiento que te da, no sé, tantas libras de arroz al mes, unos huevos por persona, más o menos, tienes una base de alimentación garantizada. Pero eso no existe prácticamente ahora. El cubano que no tenga un familiar en Miami o en cualquier otro lugar que no le mande los dólares, y ni así, porque a veces con dólares ni siquiera encuentra comida. O la situación, insisto, no va ni de izquierda ni de derecha, es de ser humano, de tener sensibilidad por lo que está viviendo el pueblo, informarse sobre todo, despojado de posiciones o extremos, y ver qué es lo que está pasando y alinearnos y apoyar y estar del lado, sobre todo en la prensa y en la comunicación. Yo entiendo que cualquier periodista que esté, o que se considere periodista, que se sienta comunicador, no puede estar del lado de ese régimen. No puede estar del lado de ese régimen, porque es un régimen que lo que hace es coartar las libertades también de prensa. ¿Cómo tú eres periodista y estás del lado de un régimen que mete preso a los periodistas, por ejemplo? Eso no tiene sentido. ¿Qué sí? Qué enriquecedor justamente, que lo que te decía el otro día, Claudio, escuchar las historias contadas por las personas que lo viven, ¿no? Porque acá todo el tiempo se está hablando de Venezuela desde un lado, desde el lado de muchísima desinformación, ¿no? Todo el tiempo se habla de Venezuela, con Cuba también, ¿no? Con Cuba también hay muchos saberes o muchas cosas que se dicen, pero lo más enriquecedor es justamente hablar con personas que vienen de esos lugares y que pueden hablar de su propia historia
sin estar intervenida por algún que otro pensamiento sobre todo, como dice interesado, Roberto, ¿no? Desde lo humano, porque Exacto. detrás de todas estas historias hay seres humanos. Exacto. ¿Han sentido en algún momento algún tipo de persecución, más allá del miedo que me decías vos, de tu viaje? Vos, Roberto, que venís hace mucho más tiempo como comunicador. Pero perseguidos, ¿dónde? ¿Acá? ¿O en sus países? No, yo puntualmente no. También tengo menos tiempo haciendo esto, pero no sé qué puede decir Roberto. No, yo salí muy joven, yo recién, tan pronto me gradué de periodismo, pues salí del país porque sabía lo que me esperaba. Yo no tenía la voluntad de trabajar para los medios oficiales porque conocía cómo se trabaja en los medios oficiales, el nivel de censura que hay, que son básicamente bocinas de propaganda del gobierno. Ahí no se hace periodismo, simplemente hay un ideólogo que te baja, digamos, el guión de lo que tú tienes que decir, y eso a mí no me interesaba. Yo quería hacer periodismo de verdad. Entonces, tan pronto me gradué, salí del país, me fui a vivir a Chile, y pues ahora vivo en Estados Unidos hace muchos años. En carne propia, yo no he sentido la represión, pero el ser director de un medio independiente como es Cubanet, que trabaja con casi 30 periodistas independientes a lo largo y ancho de la isla, pues me hace ver de primera mano lo que sufren esos periodistas, la represión que sufren, el hostigamiento, cómo los persiguen, cómo no los dejan ni siquiera sacar un teléfono para grabar una cola. Nosotros tenemos un periodista preso que se llama Ángel Cusa, y digo el nombre aquí para que se conozca su caso, que está preso por haber grabado una cola para comprar pollo. Mira tú qué cosa, ¿no? Él se paró en una cola y empezó a grabar para hacer un video. Mira que hay una cola que es de 3-4 horas, digamos. Aquí la gente está ya molesta, y él hizo un video para Cubanet, y cuando estaba haciendo el video lo paró un policía. Usted no puede estar grabando aquí, usted está perturbando el orden público, te vas con nosotros. Es una excusa, porque saben que es un periodista independiente que trabaja para Cubanet y simplemente buscaron un pretexto para apresarlo, procesarlo, y ahora está en prisión. Entonces eso a mí me toca de cerca, aunque yo esté del otro lado del charco, como decimos nosotros, pero me toca de cerca porque son personas que trabajo con ellos día a día y conozco sus familiares y sé lo que sufren, y nosotros también, parte de nuestro trabajo, que es fuera de lo periodístico, es tratar de apoyar a esas familias que de repente se quedan con su proveedor en la cárcel y no tienen de qué manera conseguir para sobrevivir. Entonces es difícil. Acá vive una periodista también cubana de Santiago, le voy a aprovechar a mandarle un saludo, Lyudmila Pavón Guiver, también es una amiga de un montón de años, que había tenido la oportunidad de conseguir un trabajo en un medio de afuera como periodista, y nada, tuvo miedo por su familia. ¿Puede llegar a ese punto? Sí, claro. De que el gobierno tome represalias contra los familiares. No, lo hacen todo el tiempo, Lo que pasa es que llega un punto en el que uno tiene que tomar decisiones y ponerse a un lado en la historia y saber los riesgos que uno corre. Y pues si te toca enfrentar la represión y cargar con las consecuencias, no es ser irresponsable, es que hay una sola vida para hacer las cosas. Yo no quiero llegar a una edad y decir, yo por tal de evitar tal cosa no hice lo que tenía que hacer. Yo estudié periodismo, esa fue mi vocación, y si tengo que hacer periodismo con un saco de consecuencias a cuesta, lo voy a hacer, ¿me entiendes? Gracias a Dios, parte de mi familia ya está afuera, porque con el paso de los años han podido ir saliendo, pero mi papá está en Cuba todavía, puede pasar cualquier cosa. Por suerte, no ha pasado nada hasta el momento, pero es una carta que tiene el régimen ahí, que en cualquier momento ellos pueden usarla. Espero que no, pero es un riesgo, sí, es un temor que uno subyace ahí constantemente. Claro, ¿y tu padre por qué no salió? ¿Porque no pudo o porque no quiso? No quiso. Mi papá vive en la casa donde nació, tiene una edad allá, como tantos cubanos, tenemos un arraigo. El exilio es muy fuerte. Y Marina puede hablar de eso también, pero el exilio es muy fuerte. Dejar tu tierra, sobre todo cuando venimos de países que tienen una cultura tan específica, tan profunda, como Venezuela, como Cuba o la misma Argentina, cuando tienes que irte a otros lugares y tú sientes que se te queda una parte tuya detrás y tienes que vivir con eso todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces mi papá sabía que eso era un precio que él iba a pagar ya con una edad avanzada, y dijo, no, yo prefiero quedarme aquí, y bueno, pues esa fue la decisión. Yo trato de ayudarlo desde lejos, pero es complicada la distancia, sí. Sí que es complicado, y yo puedo decirlo que no estoy tan lejos como ustedes. Yo soy uruguaya, hace 40 años que vivo acá, y sin embargo el desarraigo no deja de doler nunca. A veces, como si escucho el relato y cierro los ojos y saco la bandera que sé que está de fondo, es totalmente
podría ser un gobierno de derecha o conservador, por lo que me están diciendo. Es que es mucho más parecido en sus prácticas a los gobiernos de derecha, antes que, o sea, fíjate que puede ser más derecha a que una sola persona, un solo empleador, en este caso el Estado, monopolice todos los medios de producción y todos los medios de prensa. ¿Qué puede ser más derecha eso? O sea, es el monopolio, lo que pasa es que viene del Estado. Lo que pasa es que esta gente usa un discurso de izquierda, entonces afuera se creen que Díaz-Canel y que Maduro son el Che Guevara, y no es así. Y ese es el tema, esa es la contradicción que hay que entender, que es posible decir, o yo creo que es importante decir, y es importante que nosotros, los que somos de izquierda, y sobre todo los que tenemos un pensamiento más de centro-izquierda, porque yo tampoco soy socialista ni mucho menos, pero soy una persona de izquierda enfocada a ideologías que abogan por el pueblo, de replantearnos y decir, bueno, a ver, hay situaciones donde se ha fracasado como izquierda, y el caso de Venezuela, el caso de Cuba, son casos que fracasaron, y fracasaron con la bandera izquierda, y hay que poder decirlo, y poder replantearlo, y poder decir, bueno, ¿cómo se construye un gobierno de izquierda que realmente sea buena para la gente? Porque al final, si lo que buscan esos gobiernos es que la gente viva mejor, ni en Venezuela ni en Cuba la gente vive mejor, y por eso la gente se va. Por eso los cubanos agarran una base y arriesgan su vida y antes iban a Miami, y por eso los venezolanos hay aproximadamente 8 millones de personas afuera del país. O sea, yo creo que ahí te da un indicador que dice, la gente no es estúpida, o sea, la gente no se va de su país porque quiere, ni se expone al dolor y todas las consecuencias que eso conlleva, simplemente porque no le gusta que hablen de Che Guevara. Nosotros tenemos una romantización de lo que, ¿no? Teniendo al personaje, a un personaje tan importante en la historia cubana como el Che Guevara, nosotros en nuestra formación, en nuestra adolescencia, llegamos a romantizarlo a un punto en considerarlo como un héroe patrio más. Pero bueno, también con sus falencias, ¿no? Que con todo lo que ha conllevado a que Cuba, después de 60 y cuántos años... 66. Esté como esté. Entonces, ¿cómo ven la situación ahora en Argentina? Porque hay un reflejo de todo eso también, en esta construcción que en algún momento se quiso hacer de la patria grande, llevó a un fracaso político en el que hoy la mayoría de los países de Latinoamérica están gobernados por gobiernos de derecha, y en el caso en el que no, son gobiernos que están fracasando porque no tienen políticas que realmente hayan cambiado la estrategia y hayan hecho que el votante o que su población esté en óptimas condiciones. Y ¿cómo ven en Argentina en este momento con respecto a eso? Bueno, si me permite. Sí, claro. En Argentina gobernó el peronismo, que no es lo mismo que la izquierda. El peronismo es una figura política única de Argentina y que no se puede agrupar ni en derecha ni izquierda. Es peronismo. Es peronismo. ¿No? Yo creo que el peronismo, por supuesto, o sea, lo que está pasando ahora con Milei, voy a hablar más de Argentina porque acá vivo, es por supuesto una reacción y una consecuencia de una mala gestión del peronismo. Y creo que lo que pasa adentro del peronismo es lo que pasa con muchos gobiernos de izquierda, que es que no hay un reemplazo para la figura, por ejemplo, de Cristina. Más allá de los desencuentros o opiniones que yo tenga sobre Cristina, que no vienen al caso, el proyecto nacionalista se construyó primero sobre Perón y después sobre Néstor y fundamentalmente sobre Cristina. ¿Y ahora qué pasa? Ahora está Cristina desde la casa diciéndole a Axel que desdoble o no desdoble, para los entendidos, y perdón si me pongo acá muy en la interna del peronismo, me gusta, y nadie está defendiendo al pueblo. Entonces, ¿qué pasa? El discurso está yendo por otro lado, no le están hablando al votante, o sea, realmente el que está laburando 12 horas y no tiene con qué alimentar a su familia, ¿qué le puede importar si Axel desdobló o no desdobló las elecciones, ¿no? Y creo que lo que está pasando, primero, es un fenómeno mundial que se ve en muchas partes, comenzando por Trump y comenzando por toda esta cuestión de el realzar el resurgimiento de la derecha en el mundo. Y también lo que pasó es que la gente estaba tan harta que surgió una figura mediática muy relacionada a las redes sociales, un poco también como Trump, y captó todos los votantes y además lo sigue captando porque la última elección refleja que tuvo un triunfo contundente. Entonces, para responder tu pregunta, así veo, y lo que veo en Argentina me preocupa mucho. Me parece que sigue siendo un lugar democrático, pero me parece que es un gobierno que obviamente cada vez menos, y cuyo objetivo es, abiertamente dicho, es cercenar los derechos del pueblo, y que además es bastante violento para con nosotros los inmigrantes. O sea, realmente ha hecho unas políticas que ha cambiado de la inmigración argentina que nunca antes se habían tocado por ningún otro gobierno.
que son bases de la raíz argentina, porque la Constitución argentina te dice en el preámbulo que acá están bienvenidos todas las personas inmigrantes. Y este señor vino y lo cambió desde ahí. Entonces es muy preocupante, pero es muy preocupante lo que pasa en Latinoamérica y es muy preocupante lo que pasa en el mundo, ¿no? Creo que la izquierda ha perdido la capacidad de hablarle a la persona de a pie, y es un poco por la falta de replantearse un proyecto que continúe hacia adelante, más allá de un líder, y un poco también por grandes fracasos. Fracasos como el de Cuba, fracasos como el de Venezuela y fracasos como otros casos de corrupción que siempre se han puesto, ¿no? Me gusta que una persona de otro país diga lo que tenga que decir sobre el peronismo y que casi ningún argentino tú puedo decir sobre todo al aire. Pero es una gran verdad que no le están hablando a la gente, que solamente se preocupan por las cuestiones electoralistas cuando llega la hora de buscar un candidato, y el resto del año, todos los que trabajamos, todos los que necesitamos llegar a fin de mes, no hay un discurso para nosotros, no hay una discusión. Mismo tampoco se da en el Congreso, no hay una resistencia. Gente, estamos escuchando Radiográfica, esto es 89.3, vamos a un corte y volvemos, que todavía tenemos una banda de tela para cortar. De esto es Vamos Arriba, dale. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. SADOP. Más de 70 años junto a las y los docentes de escuelas de gestión privada. Sumate. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Mundo Patricios, donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radiográfica, FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La Gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. El estribillo dice así. Picadillo de búfala con su leche ácido filazo, dice mi mujer cuando va a la termopila. Picadillo de búfala con su leche ácido filazo, que es mejor que la rúcula para las niñas distróficas. Picadillo de búfala con cebolla transgénica. Yo me hago el macrobiótico para encender la polémica. Aquí sobran los cárnicos, no es un giro retórico. No sea tan incrédulo, lo leí en el periódico. Con la carne de un búfalo se alimenta el ejército oriental y sobra un poco para mandar para los comedores soberos, algo al mercado paralelo, para los viejos raquíticos, para los niños de África. Picadillo de búfala con su leche ácido fila. Eso dice mi mujer cuando se pone cómica. Picadillo de
con su leche ácido fina y el yogur que es probiótico, precipitan los lípidos en el líquido amniótico, su valor proteínico sube el ácido úrico y es mejor que ser cínico o tomar barbitúrico con la leche de un búfalo. Mariana o puede desayunar y sobra un poco para mandar pa'l municipio de La Lisa. Y si me meto mucha prisa, pa' los viejos raquíticos, pa' los niños de África. Picadillo de búfala con su leche ácido fila. Que eso dice mi mucaira cuando se pone andrógina. Picadillo de búfala con su leche ácido fila. Que es mejor que la rúcula para las niñas distróficas. Dame uno para un círculo infantil, dame otro para un asilo de ancianos. Dame uno para un círculo infantil, dame otro para un asilo de ancianos. Dame uno para un círculo infantil, dame otro para un asilo de ancianos. Dame uno por sindicato, dame uno por cada barrio. Dame uno para un círculo infantil, dame otro para un asilo de ancianos. Dame uno por CDR y en julio no los amamos. Dame uno para un círculo infantil, dame otro para un asilo de ancianos. Que con tanto salidero mi cuadra ya es un pantano. Dame uno para un círculo infantil, dame otro para un asilo de ancianos. La moringa para el ganado, la carne para los cubanos. Dame uno para un círculo infantil, dame otro para un asilo de ancianos. Dame uno para un círculo infantil, dame otro para un asilo de ancianos. Dame uno para un círculo infantil, dame otro para un asilo de ancianos. Dame uno para un círculo infantil, dame otro para un asilo de ancianos. Pero abuelo, por favor, no me hablen de la moringa. No me des la conferencia con tu camisa de guinda. Pero abuelo, por favor, no me hables de la moringa. No le gusta el lucumí, tampoco al negro mandinga. Pero abuelo, por favor, no me hables de la moringa. No le gusta la cubana, tampoco gusta la gringa. Pero abuelo, por favor, no me hables de la moringa. El no ni por su coño ni la moringa por su puesto. Picadillo de búfala con su leche ácido fila. Que eso dice mi mucaira cuando se pone atómica. Picadillo de búfala con su leche ácido fila. Que es mejor que la rúcula para las niñas distróficas. Picadillo de búfala. Volvíamos al aire del 83.9 de Radiográfica. Estamos escuchando al maestro Frank Delgado, El Búfalo y la Moringa. Este tema tiene una introducción que también cuenta un poco lo que es la propaganda del socialismo para adentro, para su país, ¿no? En un momento en el que él dice que era chico y recibe el periódico, que el diariero le tira el periódico en la casa, y dentro de toda la malaria que había, en el diario decía, ¿no? Todas las facultades que tenía la moringa. Que la gente del pueblo tenía que comer moringa porque eran como, en su momento era como, no sé, como la aloe vera que cuando salió acá. Que, Sí, que tiene un montón de propiedades claro. y había que consumirla sí o sí. ¿Cómo, volviendo al tema que teníamos antes, cómo sienten la intervención de otros países dentro de la soberanía de sus pueblos? Ese es un tema importantísimo, que también nos pasa acá a nosotros, pero me gustaría saber un poco las miradas que tienen ustedes. Porque hay mucho... En el tema de Cuba es un tema sensible porque son 66 años de injerencia, pero yo parecería que voy a decir Estados Unidos, pero la injerencia que más nos ha afectado es la de la Unión Soviética, por ejemplo. Cuba estuvo durante 30 y pico de años siendo una colonia soviética.
Fíjate, tanto es así que el bloqueo o embargo... Tenían dibujitos en ruso. Sí, todo era soviético. Y el bloqueo o embargo empieza en el año 62 y Cuba no protesta en la ONU hasta el año 91, que es cuando se cae el campo socialista. Hasta ese entonces no importaba el bloqueo o el embargo, no importaba porque tú tenías una metrópoli como era la Unión Soviética que te bajaba todo, te enviaba petróleo, te enviaba alimentos. Y pues la revolución cubana vivía subvencionada, así como los otros países del campo socialista, pero a cambio de, precisamente, si había que ir a la guerra en África, pues Cuba tenía que enviar sus tropas, no la enviaban los soviéticos. Como fueron a la misión del Congo. Sí, a Angola y a claro. Etiopía también muchos cubanos murieron en Etiopía, muchos cubanos murieron en Angola. Y no por la solidaridad que decía la revolución, sino porque la Unión Soviética decía hay que ir a pelear aquí porque nos interesa geopolíticamente tener presencia. Entonces, eso es un tipo de injerencia que nosotros sufrimos durante mucho tiempo. Luego, pues, Venezuela le pasó que fue penetrada completamente por la inteligencia cubana, pero era una cosa medio mutua, ¿no? Venezuela mandaba petróleo, Cuba enviaba médicos y agentes de inteligencia para transformar el país. Y pues ahí ya que te digo, nosotros nunca nos hemos sentido independientes. Yo diría que en los últimos 70 años, porque muchos países han tenido intereses y hasta Estados Unidos también. ¿Por qué no? Porque Estados Unidos, al estar Cuba ahí a 90 millas, pues tiene un interés evidente de que Cuba sea parte de lo que es la ecuación del modo de vida occidental. Ahora, yo te digo una cosa, a nosotros nos tocó el otro modo de vida y ha sido destructivo hasta el punto casi de la extinción, porque Cuba está en un periodo prácticamente de extinción y entonces es inevitable pensar, concho, si me dan la oportunidad de ser satélite de Estados Unidos, casi que me salvo. Es un pensamiento instintivo, no es racional ni lógico, obviamente, pero es lo que piensan todos los cubanos. Los cubanos ahora mismo, si tú le dices a un cubano, ¿te anexarías a Estados Unidos? ¿Anexarías el país? Todos lo firman. Y es una cosa que es terrible de decir, porque obviamente Cuba tiene que ser un país, una nación independiente. Pero el nivel de crisis y de desamparo es tal que yo creo que el pueblo cubano no se ve capaz por sí mismo de salvar ese país, de reconstruirlo, y siente que si hay la oportunidad de empatarse o de aliarse con una potencia, sea Estados Unidos, sea la que sea, y que te ayude a reconstruir ese país, lo van a firmar. Entonces está esa dicotomía de lo que es lo sentimental y lo patrio y lo nacionalista, y está luego lo práctico de tener un país hecho polvo. ¿Y cómo lo salvas? No, inevitablemente el día que la revolución caiga y el castrismo termine, ahí va a haber, por supuesto, una influencia de tanto Estados Unidos como Europa buscando poner sus intereses dentro de la isla. Pero el cubano lo va a recibir con los brazos abiertos porque va a haber una tabla de salvación al problema que está sucediendo hoy día. Esa es la verdad. ¿Y de qué manera vos ves posible que este sistema castrista caiga? Veníamos hablando un poco de eso. Yo pienso que hay dos vías. La más improbable y más complicada es que haya un estallido social que se sostenga en el tiempo y que el pueblo cubano esté en la calle tanto tiempo que el gobierno no pueda controlarlo a tal punto de que, bueno, decidan irse y como ha pasado en otros países, pues cedan el poder, abandonen el país y pues el pueblo de por sí pueda recuperar la libertad y empezar a reconstruir la nación, ¿no? Y la reconciliación nacional, que es tan importante. Pero eso es muy improbable porque estamos hablando de un país que es una dictadura militar. 66 años. Sí, claro, que cada vez que ha habido un estallido social, el último fue el 11 de julio de 2021, ellos sacan a los militares para la calle, como hicieron en Venezuela en 2014 también. Y si tienen que pasarte con un tanque de guerra por encima, te pasan con un tanque, no tienen ningún tipo de piedad. Y todo lo que tengan que hacer por controlar y conservar el poder, así sea matar, lo van a hacer. Entonces eso es muy difícil. La otra vía es un quiebre dentro del propio régimen, una vez que quizás Raúl Castro pase a mejor vida, fallezca, como sea, pues que ya se empiece a fraccionar aquello y pues no se sostenga, quizás los militares tengan una respuesta. ¿Es lo idóneo? No, porque ¿qué viene detrás? Otra dictadura quizás, pero de otro corte. No es lo que queremos. Queremos realmente que la transición sea lo más pacífica posible y que podamos diseñar un país, como decía Martí, con todos y para el bien de todos. En el caso de Venezuela, ¿cómo ves siempre esa mirada, ¿no? Esas ganas de dar de la libertad del norte?
Bueno, hay buques en la frontera ahora mismo, haciendo algo totalmente inconstitucional desde cualquier punto de vista del derecho internacional, que es atacando lanchas de no se sabe quién, no se sabe cómo, no sabe a dónde aparecen esos muertos, si verdaderamente hay una investigación de narcotráfico o no atrás. Yo creo que es un poco lo que decía él. Me reunían con un amigo en Caracas cuando fui y él me decía, es como elegir entre el cáncer o el SIDA. O sea, uno es que vengan y nos intervengan y otro es quedarnos con esto. ¿Qué pasa? Es cierto que la insurrección popular se ha intentado muchas veces en el 2014 y añado en el 2017, del cual yo fui parte, ese lo viví de primera mano porque yo iba al movimiento estudiantil y protestaba en Caracas en el 2017. Y después de las elecciones del año pasado, también hubo una insurrección popular y también hubo mucho ataque y ahora de otra forma, porque antes en esos años la gente salía a protestar y a los que estaban protestando, los dirigentes, lo perseguían. Ahora persiguen al que manda un mensaje de WhatsApp. La otra cuestión está, bueno, también como él dice, un quiebre interno de parte de los militares, de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, son vías que no se sabe realmente en cuál de ellas se pierden más vidas, no se sabe cuál de ellas realmente lleva a una libertad. Lo que sí yo digo siempre es que en Venezuela el año pasado hubo un fraude electoral. Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela es Edmundo González por voto popular. Entonces ya de por sí es un bueno, la gente ya demostró, lo cual ni siquiera es posible en Cuba, mediante el voto, que no están de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces también hay una dictadura que ya ni siquiera se hizo uso de artimañas constitucionales, ¿viste? Para cambiar un poco la constitución, sino que directamente es como una película, ¿viste? La gente fue a votar y ellos dijeron, bueno, no me importa lo que votaste, acá me quedo yo. Dicho esto, yo no estoy de acuerdo con una intervención. Parece decir, bueno, ¿y entonces qué? No lo sé, también es posible decir no lo sé, no sé cuál es la solución. Pero una intervención militar, yo estoy totalmente en desacuerdo y además creo que las veces que ha habido una intervención militar de este calibre, con tantas armamento en la frontera, nunca termina bien, porque es lo que yo siempre digo. Ellos no van a ir a matar a Nicolás Maduro solamente. Tampoco sé si realmente va a pasar una intervención militar o no. No creo que va a pasar. ¿Tú crees que no? No. Y voy a meter la cuchareta ahí, pero yo pienso que, y hemos escuchado al pueblo cubano durante muchos años, especialmente el exilio cubano en Miami, la parte más frontal o confrontacional con la dictadura ha pedido, ya un exilio ciudadano americano, ciudadano estadounidense, ha pedido a las autoridades americanas que intervengan militarmente en la isla. Y los políticos americanos han sido muy claros en ese sentido y han dicho, nosotros no vamos a intervenir militarmente en Cuba porque no tenemos por qué perder vidas americanas cuando el propio pueblo cubano no es el que está saliendo a la calle a poner la vida por delante. O sea, no es una responsabilidad del ciudadano americano, y en este caso pasa lo mismo con Venezuela, ir a dar su vida a Venezuela. Porque el propio pueblo americano se lo cuestionaría a su autoridad. ¿Por qué tú estás mandando a nuestros hijos a morir en tierras extranjeras cuando es una cosa que no tiene nada que ver? ¿Qué ha pasado? No es que sea la primera vez. Pero manda a sus hijos a tantos otros lugares. Claro, pero te repito lo que ha pasado, lo que ha sido en el caso cubano. En el caso cubano así se ha dicho y nosotros no vamos a sacrificarlo porque lo primero que tiene que pasar es que el pueblo cubano esté dispuesto a dar su vida por la libertad. Y la realidad en Cuba, en Venezuela ahora mismo es que la represión es tan fuerte que el ciudadano teme por salir y ser reprimido y ser hasta asesinado. Entonces, en ese sentido, yo no veo que el gobierno americano vaya a sacrificar su ejército y sus soldados en una guerra que sería larga, porque no nos equivoquemos. El chavismo está bien armado y tiene su estrategia también para sostener una guerra de guerrilla y sobre todo en un territorio como el venezolano, que no es una isla, es un territorio muy complejo en el cual eso se puede extender durante mucho tiempo. No es que van a entrar y van a derrocar a Maduro así en 5 minutos. Eso no va a ser además tan fácil. Hay armamento ruso en Venezuela, eso que decía él, hay mucho, no es que Rusia se va a quedar de manos cruzadas, hay mucho armamento ruso. Intereses de Rusia, de Irán. Sí, por supuesto, de China, pero China no es muy poco probable que se meta en ese tipo de guerra, pero sí hay armamento ruso. Yo no sé, no me animo a decir que no me animo a decir que sí, y todos los analistas que consulto no saben. Parecía poco probable que Rusia haga una guerra con Ucrania también, ¿no? Y parecía poco probable que manden tantos buques.
Yo me acuerdo que cuando todo esto comenzó, que fue hace unos meses que le subieron el precio a la cabeza de Maduro, yo hice un video en mi Instagram como riéndome de todas las veces que le han puesto precio a la cabeza de Maduro y no han hecho nada. Y después pasó esto. Me tuve que tragar mis propias palabras. Pero bueno, no lo sé. Tremendo, complejísimo el tema. Nosotros también, hay un momento en el que este pueblo tiene un poco de miedo, ¿no? De salir a la calle. Tenemos nuestra ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un ser totalmente despreciable. Sí, que ahora que el otro día hizo todo un show frente al Congreso, porque se está retirando. Entonces montó un show tremendo en contra de los jubilados, como despedida de su sistema, ¿no? De su sistema de defensa del país. Montó para 200 jubilados un sistema, un mega operativo represivo excesivo, como siempre, pero en este caso fue muchísimo más grande y ¿para qué? Primero para llevarse preso a un cura villero, ¿no? El padre Paco, y para reprimir un puñado de jubilados. Una vergüenza. Contanos, Roberto, acá brevemente, que nos queda poquito tiempo de aire. ¿Estás de visita hasta cuándo? ¿Viniste? ¿Por qué motivo? También Marina me contó y me pasó ahí para leer un poco. Hay un artículo periodístico que publicaste, ¿no? Sobre la ruta del cemento, ¿puede ser? Contanos un poco de qué se trataba todo eso. Sí, tuvimos la fortuna de ser invitados al Congreso Latinoamericano de Periodismo Investigativo, Colpin 2025, que se desarrolló desde el pasado día 3 de noviembre hasta el 8, acá en la Universidad de Palermo, y es un congreso que se hace anualmente donde se presentan las investigaciones periodísticas más prestigiosas de la región. Entonces, pues nosotros habíamos publicado a mediados de año esta investigación que un poco descubría unas exportaciones de cemento desde Estados Unidos hacia Cuba que terminaban en beneficio de la nieta de Raúl Castro y comprada con fondos de la ayuda de la Unión Europea, lo cual nos llamó mucho la atención porque esos fondos o esas donaciones de los países europeos son para el pueblo cubano y sin embargo la familia Castro lo usa para comprar cemento en Estados Unidos y reparar sus mansiones y reparar sus negocios, sus restaurantes y sus mercados que tienen, que son propiedad de ellos. Y pues hicimos esa investigación y fue considerada para este congreso y tuvimos la suerte de venir a presentarla acá y fue un privilegio, honestamente. Entonces yo estoy hasta el próximo lunes porque también me tomé un tiempo para hacer otras actividades profesionales acá, también conocer un poco el país y pues fantástico, muy muy contento de estar aquí. Es un sueño para cualquier cubano. Hay una relación de siempre entre el pueblo cubano y el argentino. Y pues yo hablo con mis amistades a veces por WhatsApp y me dicen, wow, mi sueño es estar allí, disfruta, pásalo bien. Y es así. Hay, por lo que tengo entendido y por lo que uno siempre ve desde las publicaciones, ahora que está como mucho más masivo, ¿no? El ver la realidad de Cuba, hay como una vida paralela. Puede ser que si tenés dinero conseguís, hay de todo, pero siempre y cuando haya dinero, o es totalmente erróneo. Eso fue así un tiempo, pero ya en los últimos 3, 4 años ni siquiera con dinero. Que la situación en Cuba se ha ido deteriorando progresivamente y de forma indetenible. Si alguien visitó Cuba hace 10 años, hace 15 años, ya la revolución llevaba décadas, pero aún así esa Cuba no tiene nada que ver con la actual. Porque en aquel tiempo todavía, aunque no había libertades y había represión y existían muchos problemas dentro de la sociedad, si tenías cierto poder adquisitivo, encontrabas las cosas. Pero es que ahora ni siquiera con dólares, ahora es una situación extremadamente crítica. En Venezuela sí, ¿eh? En Venezuela sí hay plata y todo. Claro, pero el otro día vi una publicación de un restaurante de carnes en Cuba, y sí, un chef cubano, incluso decía que conseguías lomo, tibón, digo... Pues eso es una élite muy selecta y que bueno, hacen este tipo de contenidos en las redes sociales precisamente para atraer a quien todavía tenga algo, pero eso no es honestamente ni siquiera mi papá, al cual yo le puedo enviar dinero, que yo le puedo enviar, no sé, unos dólares a mi papá y mi papá no puede ir a ese mercado a comprar porque además los precios son prohibitivos, por más que tenga algún poder adquisitivo. Eso es para una élite, para la familia de los Castro, para los hijos de los nietos de los generales, de los dirigentes, de los ministros, que sí se mueven en esos circuitos muy muy exclusivos y pues disfrutan de ese tipo de bondades, ¿no?
Aparte me imagino que también es un país que ha sido visitado siempre por turistas, así que calculo yo que también está enfocado en atraer ese tipo de gente. Sí, pero ya ni Porque siquiera, el local ni no siquiera hay puede acceder. turismo ya, porque es un país que fue durante muchos años turístico, pero la pandemia acabó con el turismo y luego la gente ya no quiere ir, la gente va una vez y sí, disfrutas la playa y paseas por la Plaza de la Revolución y te tiras una foto con el Che Guevara, pero cuando empiezas a ver la Cuba de verdad y te metes para los barrios, que eso es lo que hay que hacer, y empiezas a ver cómo vive el cubano a pie, no quieres regresar porque te parte el alma. Y entonces la gente pues dice, pues me voy a gastar mi dinero en Punta Cana, en Cancún, no regreso. Voy a aprovechar estos minutos que nos quedan. Le voy a mandar un saludo a otra santiaguera que vive acá en Buenos Aires, Elena La Gitana Warner, que va a cantar con la Orquesta Zambomba mañana en Avenida Corrientes 2038 en el Centro Cultural Rojas. ¿Qué está escuchando, Elena, el programa? Está escuchando a Le Elena. mandamos un saludo grandísimo. Le mandamos un saludo Ella grande. sabe quién soy, sí. Toda la gente que quiera ir a escuchar la Orquesta Zambomba presenta ahí un espectáculo nuevo, San Cumbeo, hay un nuevo disco, así que nada, todos más que invitados. Gente, nada, muchísimas gracias por haber venido. No sé si quieren agregar algo más, tienen un par de minutos para aprovechar. Bueno, nada, a los que nos estén escuchando y sobre todo que sean de argentino, que lean sobre Venezuela y sobre Cuba, que apoyen el periodismo. Y que bueno, que se interesen por lo que pasa en ese país. Yo creo que una persona más que sabe lo que pasa en nuestros países, a mí por ejemplo me entra un fresquito por dentro y me hace sentir mejor, y que lean a gente de nuestros países que hablamos sobre eso, no tanto a los extranjeros. Creo que es más importante escuchar a los que venimos de ahí, lo sabemos y nacimos ahí, y además porque lo hacemos a un costo grandísimo. Así es, y bueno, gracias a ustedes por darnos este espacio. El tiempo se fue súper rápido, me parecía que nos quedaba un poco más, pero muy grato, un debate muy sano, muy agradable, sin extremos, constructivo. Eso es lo que se debe buscar, no solo a nivel periodístico, sino a nivel humano, en todas las facetas de la sociedad, en todos los estratos de la sociedad, empezar a hablar, conectar, tengamos diferencias ideológicas o conceptos prefabricados en las antípodas. Tenemos que hablar porque todos queremos lo mismo, un mejor país, una mejor Argentina, una mejor Cuba, una mejor Venezuela, donde todos podamos vivir y buscar y ser felices y buscar conseguir nuestros sueños. No hay otro objetivo, pero no lo vamos a hacer uno en un extremo y otro en el otro, así no lo vamos a conseguir. Tenemos que hablar y tenemos que estar más cerca uno del otro. Sí. Totalmente de acuerdo. No, como repito, es enriquecedor escuchar a las personas que hablan de la historia de los países sabiendo, no con esa mirada tendenciosa tratando de inculcar o de llenar de pensamientos ignorantes, ¿no? Por lo general ignorantes, ¿no? Pues como se habla muchísimo de Venezuela, pero con una mirada totalmente ignorante, y lógicamente también se habla mucho de Cuba sin saber. Así que está bueno hablar con gente que sabe. Me acaban de mandar un mensaje hace un minuto. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires acaba de decidir, a 2 días de la llamada Lindo Quilombo, que históricamente sí sobre la calle México, se cambió el recorrido a la calle Brasil, arbitrariamente, no sé por qué, como siempre. Así que bueno, toda la gente que quiera acercarse a disfrutar de la 15ª llamada independiente de Candombe Lindo Quilombo, va a ser sobre la calle Brasil este sábado a partir de las 14 horas. Evento para que quieren ir a conocer. Vos que estás acá paseando. Dale. Afro-uruguaya. Cultura afro-uruguaya. Por otro lado, también nosotros, bueno, vamos a estar tocando candombe mañana para despedir y homenajear a Sergio, un vecino acá del barrio, también afro-uruguayo, del barrio Palermo, que ha dejado de existir. Y bueno, es también parte de nuestra cultura despedirlo con los tambores. Gente, esto ha sido Vamos Arriba. Gracias Marina Simonet por estar presente. Gracias Roberto Echavarría. Viene la gente de la puerta. Guido del otro lado, como siempre, nos segundió. Quédense escuchando Radiográfica. Nos vemos el jueves que viene. Gracias. Radiográfica. 20 años.